El día de hoy tenemos un tema muy interesante, cómo posicionarse para los grandes movimientos del 2014. Esto es importante no solamente para los que realizan inversiones, sino también para los que realizan trading, ya que los mercados bursátiles son siempre más generosos con aquellos que realizan trading en armonía con las grandes tendencias. Primeramente analizaremos los grandes movimientos que tuvimos en el 2013, las señales previas que tuvimos a esos movimientos, cómo detectar las actividades de los traders institucionales de los cuales se derivan dichas señales previas, puesto que ellos con sus cuentas multimillonarias, cuando entran al mercado con una abrumadora demanda, son los que detienen un movimiento bajista. Y en los gráficos se generan las señales que nos indican que el cambio de tendencia está a punto de ocurrir. También cómo posicionarse para los grandes movimientos del 2014. Vamos a analizar diferentes tipos de instrumentos, con el objetivo de mostrar que las técnicas de análisis se aplican a todo tipo de instrumentos. Existen especialistas, fondos de inversión, multimillonarios que se especializan en diferentes tipos de instrumentos. Y por lo tanto, los movimientos son similares. Analizaremos el colapso del oro que tuvimos durante el 2013, el espectacular movimiento alcista del S&P 500 que se aceleró en el 2013, el fuerte descenso que tuvimos en el dólar australiano, que también se reflejó en el par de Forex dólar australiano, dólar americano, y también analizaremos una acción. Vamos a ver el impresionante recobro después del colapso que tuvo la acción de Netflix. Y por último, cómo posicionarse para los grandes movimientos del 2014. Vamos haciendo un análisis en los gráficos. Si tienen alguna pregunta, solo inclúyela en la cajita de chats. Comenzaremos con el oro. Y vamos a analizar la gráfica semanal. Aquí tenemos el movimiento que comenzó a principios del año. Un impresionante movimiento bajista. Como me mencionaba uno de los suscriptores de mi sitio, los medios de comunicación habían anunciado, un analista pronosticaba que el oro ascendería a $2,000 por onza. Ese anuncio también es importante y vamos a ver por qué. Sin embargo, vemos que a partir de febrero comenzó un fuerte movimiento bajista que llegó de estar el oro alrededor de los $1,700 por onza, por debajo de los $1,200 por onza. Y culminó en junio del 2013. Este movimiento tomó por sorpresa a muchos traders, a muchos inversionistas. No así a los que analizan o los que analizamos el rango del precio y del volumen, ya que tuvimos claras señales previas de una masiva liquidación. Esas señales las tenemos aquí. Noten este surgimiento del volumen. Eso es lo que llamamos un volumen ultra elevado comparado con las semanas anteriores, que ya había comenzado desde ese nivel. Y aquí comenzó la liquidación masiva de la producción. Más adelante veremos cómo analizar un movimiento de rango como el que tenemos aquí para determinar si se trata simplemente de una falta de interés, falta de participación, o si se trata de una liquidación o de una acumulación. Brevemente vamos a ver los instrumentos.
Ahora aquí tenemos el S&P 500. Aquí tenemos, si vemos la gráfica mensual, el movimiento alcista después de que llegó al fondo en el 2009. Si me indican que el volumen bajó un poco, no entiendo el por qué haya bajado, no he cambiado absolutamente nada. Pero bien, vamos a continuar. Como veremos, tuvimos un movimiento alcista en el 2011, en el 2010, 2009, pero el movimiento en el 2013 fue un movimiento acelerado. Vean lo separado que estamos ya de las medias móviles de 20 y de 10 periodos en la gráfica mensual. Ahora bien, noten la cantidad de volumen que tenemos aquí y la cantidad de volumen que tenemos aquí. Es una cantidad masiva de volumen. Y aquí tenemos un claro proceso de acumulación de parte de las instituciones. En el 2010 tenemos claras señales de reacumulación con el surgimiento del volumen y en el 2011 volvemos a tener, vean la cantidad de volumen denotado por la barra azul de fondo. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Bien. Vean la cantidad de volumen que hay detrás de esta vela. Es una cantidad masiva de volumen. Curiosamente, en el 2010, aquí tuvimos, sí, me dicen que el audio va y viene. No estoy haciendo nada diferente. Tengo el micrófono a la misma distancia. Y bien, vamos a tener que continuar de esta manera. No entiendo a qué se deban los problemas de sonido. Tengo el mismo sistema. Está conectado a una conexión de internet rápida. Estoy bastante cerca del micrófono, pero esta aplicación de Webex suele dar esos problemas. No, el micrófono sí sirve, pero esta aplicación de Webex es un poquito compleja y suele dar estos problemas. Bien, entonces continuaremos. Aquí tenemos una vela. Vean la cantidad de volumen que hay detrás de la vela. Es una cantidad masiva de volumen. En el 2010. Este fue el famoso flash crash, donde se realiza una reacumulación y un movimiento alcista. En el 2011 tuvimos una nueva reacumulación. Ya analizaremos lo que dio origen a esta reacumulación y este impresionante movimiento alcista. Aquí tenemos la divisa, el dólar australiano. Tenemos un movimiento de rango que duró cerca de 2 años. Sin embargo, a mediados o en la primer cuarto del 2013 empezó este impresionante movimiento bajista. Y aquí teníamos señales con esta gran cantidad de volumen, surgimiento de volumen de una liquidación del dólar. Hay señales previas en la gráfica también. Y ya veremos más adelante cómo analizarlas para que esos movimientos no nos tomen por sorpresa. Estamos viendo, ya vimos una materia prima, el oro, un índice, el S&P 500. Aquí tenemos una divisa, el par de Forex, dólar australiano, dólar americano. Y por último, veremos una acción, Netflix. Aquí vemos el colapso que tuvo Netflix de 285, 290 dólares hasta 64 e incluso 54 dólares. Sin embargo, en el 2013 tuvo un gran surgimiento que no solo recobró todo el terreno perdido, sino que lo superó, llegando a 376 dólares por acción. Es interesante notar aquí que aunque este movimiento parece impresionante y sorpresivo, se originó
más de un año atrás. Ya había señales claras aquí de una masiva acumulación. Nótense el surgimiento del volumen que tenemos aquí. Nuevamente noten la cantidad de volumen que tenemos aquí y lo estrecho de la vela. Y noten cómo conforme el movimiento de rango comienza a extenderse, el volumen comienza a disminuir. Bien. Vamos a volver a regresar a analizar más detalladamente, pero primero, para poder entender esos movimientos, tenemos que entender cómo realizan trading las instituciones con una cuenta multimillonaria, los problemas a los que ellos se enfrentan, puesto que ellos son los jugadores que dominan el mercado. Un trader muy famoso, considerado por muchos el trader con más habilidad y más grandioso de todos los tiempos, Jesse Livermore, escribió un libro donde describe cómo fue desarrollando sus técnicas y su conocimiento en el mercado desde que inició. El nombre del libro es Reminiscences of a Stock Operator o Memorias de un operador de bolsa. Sí, es verdad. Sí, es verdad, pero vamos a seguir. Terminó el Jesse Livermore hizo ganancias multimillonarias en los mercados bursátiles y también por no sujetarse a su propio plan de trading, terminó en bancarrota en varias ocasiones también. Y eso fue lo que lo llevó a terminar como terminaron las cosas. Pero vamos a analizar la parte más importante. Esa es una pequeña fracción del libro, página 115, que arroja un poco de luz de lo que estamos hablando. Aquí habla sobre una transacción que hizo alrededor de mayo. Y dice así, esto es cuando ya él tenía una cuenta multimillonaria. Dice, y seguí comprando más. Y ellos siguieron vendiendo. Hasta que había levantado, y esta es la parte importante, todos los contratos flotantes. Y tenía 120,000 pacas. Un poco de días más tarde, conforme había comprado el último de ellos, comenzó a subir. Y una vez que comenzó a subir, subía de 20 a 40 a 50 puntos por día. Dice que una vez que absorbió todos los contratos que existían, que entre los profesionales se conocen como el suministro flotante, el precio comenzó a subir. Ahora vamos a ver qué pasó cuando cerró su operación. Y aquí viene una parte muy importante. Está hablando acerca de un artículo que publicó un periódico y dice, ¿por qué el periódico El Mundo lo publicó? No puedo decírtelo, nunca lo supe. Supongo que al escritor le pasaron un tip a algún amigo que tenía en el mercado de algodón donde él realizó su operación. Yo no vi a nadie del periódico y ni siquiera sabía que habían impreso el artículo esa mañana hasta las 9 de la mañana. Y si no hubiera sido por un amigo que me llamó la atención a él, no lo hubiera sabido entonces. Aquí viene la parte importante que tenemos que poner atención. Dice, sin él, sin el artículo, no hubiera tenido un mercado lo suficientemente grande para descargar mi posición. Y ese es uno de los problemas que se enfrenta, como explica él. Dice, ese es el problema de hacer trading a gran escala. No puedes salirte de tu posición como lo haces cuando tienes una posición pequeña. No siempre puedes vender cuando deseas hacerlo o piensas que es lo correcto. Dice, tienes que salirte cuando puedes,
cuando tienes un mercado que absorberá, y esa es la parte importante, cuando tienes un mercado que absorberá la línea entera, de no hacerlo así, de no aprovechar la oportunidad, puede costarte millones. Un artículo que se publicó que llamó la atención a los mercados fue lo que le permitió tener el suministro o tener el mercado que iba a absorber el suministro. Y esto arroja un poco de luz el por qué tenemos programadas noticias a ciertas horas. Ahora bien, vamos a continuar. Existen básicamente 3 leyes universales que dominan los mercados bursátiles. Como repaso, la ley de suministro y demanda, que dice que cuando la demanda excede el suministro, los precios suben. Y eso se ve reflejado en el precio, en el valor. Existe otra ley, un poco menos entendida, que es la ley de resultado, que es la ley de esfuerzo-resultado. Indica que el resultado va a estar en proporción con el esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen. El volumen es actividad o esfuerzo. Una tercera ley, muy importante para detectar estas actividades, y menos entendida que las otras dos, la ley de causa y efecto. Para un efecto se necesita una causa, primero. Y el efecto será en proporción a la causa. Y eso se ve reflejado en un proceso de acumulación o distribución. El colapso del oro, el impresionante movimiento alcista del índice, el S&P 500, no fueron obras de la casualidad. Hubo una causa, meses y algunas veces un año o 2 antes, reflejado en un masivo proceso de acumulación o en el oro de distribución que permitió ese movimiento, una vez que el proceso terminó. Este es el mapa que nos permite detectar esos movimientos. Todos los puntos marcados con asteriscos son importantes. En un seminario que dimos el año pasado llamado Técnicas Avanzadas de Trading Institucional, indicamos a detalle todos los puntos. No podemos verlos todos ahora por cuestiones de tiempo. El seminario duró más de 8 horas. Sin embargo, vamos a analizar los más importantes. Cuando los precios bajan lo suficiente para atraer la atención de algún grupo o grupos institucionales, estos entran en el mercado y comienzan una masiva compra. Esto es prácticamente como lo que sucede en el llamado Viernes Negro, Black Friday, en Estados Unidos, cuando ponen artículos en oferta. Todo el que ha pensado comprar una computadora, una televisión, y está dudoso en comprarla, cuando ve un descuento del 30, 40%, rápidamente, sin pensarlo 2 veces, va a la tienda y compra el producto. Lo mismo sucede con los instrumentos. Una vez que sucede un pánico en los mercados y los traders comienzan a liquidar, ya sea por pánico o por falta de fondos para sostener su posición, y los precios bajan a un nivel por debajo de su nivel nominal, de su valor nominal, y resultan ser una oferta, por decirlo así, los grupos institucionales entran en el mercado con una demanda masiva. Eso se ve reflejado en un gran surgimiento del volumen y se detiene momentáneamente el movimiento bajista. Conforme ellos entran en el mercado con su abrumadora demanda, el precio comienza a subir. Cuando el precio llega a un nivel que ya no es atractivo para ellos retiran dicha demanda y por lo tanto los precios vuelven a bajar. Este proceso puede continuar por semanas o hasta meses. Como ya vimos en el caso de la descripción de su operación de Jesse Livermore. De las acciones, por ejemplo, de una compañía, la mayor parte se encuentra en manos de la mesa directiva. Eso debe ser así para poder mantener el control de la compañía. Otra parte de las acciones se encuentra en los bancos como depósitos de seguridad por los préstamos que las compañías piden. Otra porción se encuentra en los fondos de inversión para retiro, por ejemplo, que mantienen su inversión por años. El resto de las acciones de una compañía
con las que se hace compra y venta todos los días, se conoce como el suministro flotante. Estos términos es interesante saber que pocos traders los conocen, siendo que la información está ahí afuera. Si van a Yahoo Finance y buscan las estadísticas de una compañía, les dice el suministro flotante que hay de cada acción. Cuando un grupo institucional entra y tiene interés en una acción, su objetivo es absorber todo el suministro flotante para poder tener control del movimiento. Tenemos que tomar en cuenta que ellos invierten millones o miles de millones en una inversión y no pueden permitir que se salga de control, que se salga de sus manos. Por lo tanto, su objetivo es absorber todo el suministro flotante. Al eliminar todo el suministro flotante, los precios van a comenzar a subir, puesto que los compraron cuando había pánico en el mercado a un precio muy bajo, y B, al eliminar todo el suministro que hay ya en el mercado, a falta de suministro por la ley de demanda, suministro, los precios comenzarán a subir. En la parte final de este proceso de acumulación realizan unas pruebas. No pueden permitir que otro grupo con los que ellos compiten entren en el mercado y absorban parte de ese suministro. ¿Por qué? Porque si ese grupo decide en estos niveles, por ejemplo, tomar ganancia y empieza a soltar al mercado su suministro, eso puede poner en peligro su operación. Ellos tendrán que hacer dos cosas. Una, abandonar la operación y perder, o absorber todo el suministro a precios más altos que ese otro grupo está ingresando al mercado, para poder sostener el precio, evitar pánico en el mercado y poder continuar con el alza de los precios. Por eso, cuando realizan este proceso, lo hacen de una forma secreta y aparte de una forma estratégica. Una de las últimas pruebas que realizan se conoce como una prueba violenta, y eso se conoce como una sacudida, y lo tenemos representado aquí. Tiene varios objetivos. Por un lado, los traders que se unieron o algún grupo que intentó unirse al movimiento alcista que detectó las señales, usualmente pone su stop en los niveles bajos del rango. Por medio de generar una venta masiva en unos pocos minutos y penetrar esos niveles, se ejecutan esos stops y se puede reacumular o finalizar la acumulación, sacando a los traders que iban a unirse en esos niveles. Por otro lado, si el mercado todavía está débil y comienza con esa presión de venta a bajar el precio, eso les indica que no está listo el mercado para un alza de los precios. Cuando terminan ese proceso, comienza un alza de los precios repentina, fuerte. Tiene varios propósitos. Uno de ellos es desanimar a los traders que hayan realizado una compra a empezar a soltar ese suministro, porque ya están con ganancia en el trade. Por otro lado, desanima a los demás traders a unirse a la compra. ¿Por qué? Porque el stop tendría que ser colocado a niveles muy alejados de la entrada. El mismo proceso, pero inverso, sucede en el proceso de distribución. En este caso, la causa es la acumulación. ¿Cuál es el efecto? Un alza de los precios constante. Bien, me hace una pregunta, que si ese mecanismo de manipulación del mercado funcionó en el 2008 con la burbuja inmobiliaria. A mí no me gusta utilizar la palabra manipulación porque tiene una connotación negativa. Jesse Livermore dijo que la manipulación de los mercados no es otra cosa más que el arte de la mercadotecnia a través del movimiento de los precios. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el 2008 y lo vamos a analizar. Ya analizamos los puntos importantes, ahora vamos a regresar a los instrumentos que íbamos a analizar. Regresemos al precio del oro, regresemos al oro. Aquí vemos el colapso del oro, una rápida baja en los precios. Aquí tenemos el proceso inverso del que hablábamos.
Aquí hubo una venta masiva, lo produce por esta gran cantidad de volumen. Ahora bien, recordemos lo que las noticias hacen, atraer traders al mercado. ¿Cuándo sucedió esta venta masiva? En agosto del 2011. ¿Qué nos dijeron las noticias en agosto del 2011? Aparte de que nos dijeron que el oro llegaría a los $2,000 por onza, aquí tenemos exactamente la fecha. Agosto 18 del 2011. Un incremento en el precio del oro a niveles altos, récord, porque es una inversión segura. Eso fue lo que nos decían los medios de comunicación, que hubo un gran surgimiento en el oro, por ser una inversión segura que llegaría a los $2,000 por onza. Aquí está la fecha, aquí está el recorte del periódico. ¿Qué nos dice el gráfico? Justo en esa fecha tenemos esta venta masiva. ¿Quién vendió y quién compró? Las instituciones liquidaron sus posiciones. Se atrajo suficientes traders, suficientes inversionistas para poder liquidar, como Jesse Livermore decía en el artículo o en su libro. Esa publicación le permitió liquidar su posición y tener un mercado que iba a absorber todo el suministro. En esta ocasión, esos anuncios de los medios de comunicación permitieron a los traders institucionales liquidar sus posiciones y tener el mercado que iba a absorber ese masivo suministro. ¿Qué sucede? Aquí tenemos después esta vela que revela el movimiento. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Quién compró y quién vendió? Bueno, hubo un traspaso de manos fuertes a manos débiles. ¿Por qué lo sabemos? Vean, esta vela refleja el colapso del oro. Después tenemos un movimiento alcista. Pero noten una gran disminución en el volumen comparado con los volúmenes de esos niveles. ¿Qué denota eso? Ya no existe interés en las instituciones en comprar para llevar a precios más altos. Al no tener interés los traders fuertes, los traders de peso, ellos continúan su liquidación en estos niveles. Ya no van a permitir que el precio suba a estos niveles donde algunos de sus inversionistas podrían sacar su posición sin pérdida. Eso resultaría en pérdidas para ellos. Por lo tanto, se mantuvo el precio por debajo de los $1,800 por onza. No es casualidad que cada vez que el precio regresaba a estos niveles, continuaba la venta. Vean el volumen, el surgimiento en estos niveles. Regresa nuevamente a ese nivel de 1,800 y continúa la venta. Una vez que termina su liquidación, pues cuando el precio baja a niveles que ya no es conveniente vender, retiran el suministro y comienza el precio en ascenso nuevamente. Ellos continúan su distribución a niveles que son convenientes para ellos. Una vez que termina ese proceso, no hay demanda en los mercados, bajo surgimiento del volumen, y tenemos ese tipo de velas que penetra los niveles de soporte con esta gran cantidad de volumen. Ya no hay soporte en el mercado y continúa el colapso. Pero aquí teníamos ya las señales. Ya habíamos visto estas señales. ¿Y qué fue lo que hicimos cuando empezó este movimiento? Con confianza realizar trading e inversión en venta corta en el oro. Cabe recalcar que aún el proceso no es fácil. Hay que saber sincronizar nuestro trading con el movimiento y que no se nos toque nuestro stop en estos movimientos de corrección. No queremos decir que el trading ya es fácil, pero si no tenemos la evaluación estratégica, sabiendo que la línea de menor resistencia es bajista, se vuelve muy, muy, muy difícil obtener ganancias constantes en los mercados. Una vez que se tiene ese conocimiento, ya el problema se vuelve ahora táctico, el problema de ejecución, y hay que saberlo sincronizar, que tiene sus retos por sí solos. Pero si ni siquiera sabemos cuál es la línea de menor resistencia, será muy, muy difícil.
Sí, exactamente. Esa noticia me dicen que si la noticia no estimularía la demanda, por supuesto que estimula la demanda. Y eso es precisamente lo que las instituciones necesitaban. Una fuerte demanda para poder liquidar su posición y que haya quien esté realizando compra para que el precio no se colapse y poder terminar su liquidación a precios altos. Si no existiera esa demanda, conforme empiezan a liquidar sus grandes posiciones, el precio se colapsaría y la última parte de su posición tendrán que liquidarla a precios muy bajos. Claro que el anuncio genera la demanda que ellos necesitan. Ahora bien, vamos a ver qué pasó con el S&P 500. Justamente a esas mismas fechas, agosto del 2011, una noticia devastadora para los mercados americanos. La agencia prestigiosa Standard Poor's le quita su prestigioso AAA a la economía americana, a la economía más grande del mundo. ¿Qué pasa? En agosto del 2011, pánico en los mercados. Estados Unidos pierde su prestigiosa rating de AAA. ¿Qué mes fue? Agosto del 2011. Aquí tenemos la vela del agosto del 2011. Empieza un pánico en los mercados, entran las instituciones, absorben todo el suministro flotante, ¿cómo lo sabemos? Esta enorme cantidad de volumen. Y detienen el movimiento bajista. Lo mismo sucedió en los demás índices, como el Dow. Si lo vemos en una gráfica más pequeña, gráfica diaria, podemos notar ciertas características de las que hablábamos. Y aquí lo tenemos. Entra su masiva demanda absorbiendo todo el suministro flotante, como decía Jesse Livermore, absorbiendo todo el suministro flotante por medio de este proceso de reacumulación. ¿Qué sucede al final del proceso? Bien, vamos a dibujar aquí la línea donde se detuvo el proceso, ¿verdad? ¿Qué sucede al final? Una sacudida. Esta vela penetra los niveles más bajos. La última prueba violenta para terminar de reacumular de los traders que entraron a la alza en estos niveles, ponen su stop por debajo de esta vela o por debajo de esos niveles de soporte. Se penetran todos los niveles de soporte, se ejecutan los stops, finaliza la acumulación, la absorción del suministro flotante y comienza el alza repentina de los precios, superando los niveles de resistencia en los que se vio envuelto este proceso. Ven la masiva cantidad de volumen. Solamente ellos tienen las cuentas con la capacidad para entrar y realizar esta compra masiva en ese corto espacio de tiempo. Ahora bien, tras este movimiento alcista, ¿qué tenemos ahora? El precio regresa. ¿Y qué pasa ahora? Noten la cantidad de volumen, ha desaparecido. Esto les indica que ya no hay suministro, se ha absorbido todo el suministro flotante y comienza el alza de los precios. De ahí que no deba sorprendernos este movimiento alcista, con este fuerte proceso de reacumulación que tenemos atrás. Y ahora el trading hay que realizarlo en armonía con ese proceso. Entrando un poquito en el análisis intramercado, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí tenemos el oro, cuando se dio el anuncio de que era una inversión segura, y vemos el gran proceso de distribución. ¿A dónde se movió ese dinero? Bien, que tenemos aquí exactamente alrededor de la misma fecha, donde pierde su prestigioso triple A, el S&P 500, un proceso de reacumulación. El gráfico nos muestra que los grandes capitales se movieron del oro a las acciones. Por eso comenzó el movimiento en el 2013. Tuvimos este impresionante movimiento alcista del S&P 500 y bajista del oro. No, no ayudaría el indicador porque no hay... El problema con los indicadores, miren, el mercado solo nos manda tres señales: precio, volumen y rango, o tiempo que tarda un movimiento. Todos los indicadores técnicos
están basados en fórmulas matemáticas que mueven esas tres variables, algunos solo dos. El problema con eso es que los indicadores, por ejemplo, en el S&P 500 o en el oro, aquí podemos tener un cruce positivo del MACD, etcétera. Y el indicador está en lo correcto. Hay más demanda y el precio está a la alza. Lo que un indicador no te puede decir es que meses antes las instituciones liquidaron sus posiciones y ya no van a estar interesados en comprar en esos niveles. El indicador es correcta la señal alcista que te da, pero no te puede decir. No es lo suficientemente sofisticado para decirte que un año atrás un fuerte proceso de distribución. Entonces, no hay un indicador técnico. Los indicadores técnicos nos pueden ayudar a la ejecución táctica. Y ese es otro punto importante. Como dijo Jesse Livermore, y son conceptos no muy bien entendidos. Hay que saber distinguir entre, dijo Jesse Livermore, que en la guerra y en el trading era imprescindible saber distinguir la diferencia entre táctica y estrategia. Los indicadores técnicos nos ayudan con la táctica, la ejecución. Ahora bien, la evaluación estratégica nos ayuda a saber cuál es la línea de menor resistencia y saber que este movimiento alcista, aun cuando aquí refleja una buena cantidad de volumen, al ver esta masiva distribución en la parte de atrás, a menos de que se superen estos niveles, no va a tener futuro. ¿Por qué? Porque no va a haber, las instituciones no se van a interesar en realizar compra para llevar el precio a niveles más altos, porque ya liquidaron atrás. Lo único que podemos hacer es aprender a detectar estas señales analizando el rango del precio y el volumen, no un indicador técnico. Sí, los indicadores son solo como referencia y nos ayudan a una ejecución táctica. Los patrones chartistas, como lo podemos ver, por ejemplo, en bono a 30 años. Aquí tenemos una vela envolvente, ¿verdad? Y el movimiento es muy pobre. Aquí tenemos una vela envolvente, pero el movimiento es alcista. Ahora bien, aquí tenemos una vela envolvente y tuvo un gran movimiento. Las velas envolventes solamente son indicadores tácticos. Si no tenemos el análisis estratégico de que aquí ya hubo una masiva distribución, ya pasó por un periodo de distribución, ya hubo una señal de debilidad grande superando el rango de distribución, una corrección, una baja cantidad de volumen, indicando que no hay demanda institucional. Y ahora tenemos la vela envolvente, ahora tenemos el indicador táctico que nos indica que el trade es de mucho más alta probabilidad. Pero sin tener la evaluación estratégica, estas indicaciones tácticas no son muy útiles y a veces funcionan, a veces no, y lleva a la frustración no solamente. Lo importante es saber distinguir con los grandes surgimientos de volumen cuando existe una distribución o una acumulación. Y poder seguir los pasos o las huellas que nos dejan las instituciones. Vamos a ver un caso muy interesante, siguiendo adelante. Por lo general, ok, vamos a ver el caso del dólar australiano. El dólar australiano había tenido un movimiento de rango durante años. Sin embargo, aquí tenemos una clara señal de debilidad, un gran surgimiento del volumen. Sin el volumen sería difícil detectar esta señal. ¿Qué sucede aquí? Poco después de estos movimientos, el Banco de Australia anuncia un fuerte estímulo monetario. Tenemos un movimiento alcista, pero no en la falta del volumen. No hay demanda de parte de las instituciones. Pocas veces tenemos el anuncio que nos indican quiénes participaron en esos movimientos. Pero aquí tenemos un anuncio de que el billonario George Soros añadió $1 billón en venta corta al dólar australiano. El reporte salió en mayo del 2013 y en abril, un mes antes, fue cuando él entró al mercado.
Y aquí tenemos la prueba, ahora ya, con el anuncio de quién participó en el movimiento, de que en realidad sí se hizo una venta masiva. Pero no necesitamos el artículo si sabemos analizar el rango del precio y el volumen. ¿Qué hicimos en esos momentos? Comenzar a realizar trading en armonía con los grandes traders multimillonarios, en buscar trades en venta corta o inversiones en venta corta en el dólar australiano. Noten que ellos no entran al mercado cuando ya tenemos la separación de las medias móviles, el cruce del MACD, etc. Ellos inician su posición en esos momentos. Vamos a analizar otro caso muy interesante, que es el que vimos de Netflix. ¿Qué pasó con Netflix? Bien, pocas veces tenemos el conocimiento de quién realizó trading en dónde. Pero si van a mi página de internet, en el seminario Análisis de Precio y Volumen basado en Wyckoff, parte 1, ese seminario lo presentamos el año pasado, un webinario. En el minuto 35 hablamos de Netflix. No sabíamos quién había participado, pero las señales, y esto para que vean que el análisis que hacemos no es en retrospectiva, hacemos el análisis en tiempo real. En este momento presentamos esta gráfica de Netflix. Estaba el precio a $214 y ya decíamos que había reacumulación institucional que había detenido el movimiento. El precio todavía se encontraba muy por debajo, pero las señales ya eran claras. Aquí tenemos lo que se conoce como una venta climática que define el movimiento. Y esta vela alcista fuerte que supera el movimiento de rango y atrapa a los traders que entraron en venta corta en una posición débil y no les va a permitir salir. Ya lo habíamos indicado en esos momentos. No sabíamos qué institución o qué trader institucional había participado, pero los indicios ya eran claros. ¿Qué sucedió? Bien. Tuvimos la noticia, pocas veces lo tenemos, de uno de los traders que participó, multimillonarios en esa reacumulación. ICANN, su inversión en Netflix le provee una ganancia de 825 millones de dólares. ¿Dónde entró? ¿En qué precio compró? ¿En qué nivel compró? El artículo no lo dice claramente. Aquí tenemos el artículo. Dice que él compró aproximadamente alrededor, dice cost basis. No los compró todos a este nivel, pero compró alrededor de los $58. Vamos a ver el gráfico. Él compró alrededor de estos niveles, $58. En este nivel compró él. Ellos no compran cuando el mercado está en estos niveles. Ellos compran cuando el mercado está en el punto más bajo. Nuestro webinario lo dimos nosotros cuando el precio estaba en $260. Alrededor de este nivel dimos el seminario. Ya indicábamos que había estado bajo una masiva reacumulación, iba a comenzar un alza de los precios. Eso lo dijimos desde el año pasado. Pueden repasar ese webinario en mi página. Sí, ahorita ya terminamos en unos minutos. Y él vendió en este nivel, 340. Ahora, ¿cuándo vende? El artículo nos indica que él aprovechó el anuncio de la compañía. Hubo un anuncio de Netflix, buenas ganancias, etcétera. Aquí lo tenemos justo el 21 de octubre del año pasado. Y vean esta vela. Se colapsa el precio para cerrar los niveles más bajos. Se atraen traders al mercado con el anuncio de grandes ganancias para Netflix. Y él decide comenzar su liquidación cuando se atrae los traders que van a absorber su suministro.
Bien. Tenemos para los movimientos del 2014, hemos comenzado a detectar señales de acumulación del dólar americano. Como consecuencia, el euro continuó con un fuerte estímulo monetario. Hay señales de distribución, ya lo hemos visto en nuestros videos gratuitos, pueden repasarlos en la sección de tácticas de trading en mi página. El dólar americano, dólar canadiense, superó un nivel importante tras distribución en el dólar canadiense. Este nivel no había sido superado durante años, como lo podemos ver, y ahora fue superado. El oro tiene un importante nivel, desde que si se rompe este nivel de soporte, va a surgir un fuerte movimiento bajista. El bono a 30 años, el gobierno comenzó una disminución del estímulo monetario hace apenas un mes. Sin embargo, la distribución del bono a 30 años ya había comenzado a principios del año. Y también estamos analizando este proceso de distribución. Porque de continuar la reducción del estímulo monetario, tendremos un fuerte descenso en el bono también, lo cual se verá reflejado en la alza de tasas de interés. Hemos llegado al final de nuestro seminario.